Como evangelistas y testigos del poder de Dios, no necesitamos demostrar lo inteligentes que seamos, sino ser claros en nuestro mensaje, el cual consiste en el evangelio sencillo, no en un conocimiento superior. No ayudamos a las personas a entender bien a Dios, sino a estar bien con Dios. Solo el Espíritu Santo abre las mentes y los corazones. Capítulo 5. Rompiendo ataduras. En 1970, yo no era más que un joven misionero esforzado en Lesoto, África. A veces solo unas pocas personas acudían a escucharme predicar. Por tanto, en lugar de trabajar en un salón vacío, me iba donde se encontraban las personas. En Maseru, la capital donde yo vivía, predicaba 4 veces al día en los mercados, en las paradas de ómnibus y en las escuelas. Esta historia tuvo lugar durante aquella primera etapa de mi ministerio. Dolphin Mones era un joven estudiante de Maseru. Poseía una amplia y alegre sonrisa y unos vivaces ojos pardos, pero cuando discutía unía sus cejas y apretaba sus mandíbulas. Parecía tomar muy en serio sus argumentos. Dolphin estudiaba las enseñanzas de los testigos de Jehová, pues le gustaba la manera en que atacaban a la iglesia cristiana. La iglesia en el reino de Lesoto estaba débil y carente de efectividad, y Dolphin prefería atacarla en lugar de seguir tras una religión muerta. En Maseru se había convertido en un campeón entre los testigos de Jehová. Cada día caminaba hacia la escuela con un grupo de amigos debatiendo acerca de los asuntos de la vida e impresionándolos con sus conocimientos. Un día mientras caminaba, vio a un ciego en una parada de ómnibus tocando su acordeón para recibir dinero a cambio. Dolphin decidió acercarse, especialmente porque el mendigo era un hombre blanco, pero al hacerlo se dio cuenta de que no era ciego ni mendigo, sino que cantaba alegres canciones de alabanza a Dios en Sesotho, el dialecto local. Este hombre no es más que un necio, pensó. De pronto el hombre soltó el acordeón, tomó su Biblia y comenzó a predicar. Uno de los hombres del grupo interpretaba lo que él decía. Esto era un truco, pues el hombre utilizaba la música para atraer a las personas. Al menos el necio era inteligente, pensó Dolphin. Sabía que no era tarea fácil reunir a un grupo de personas en Maseru para escuchar una predicación. No había de qué preocuparse, pues Dolphin había leído muchos libros acerca de la Biblia y sabía que los cristianos consideraban a Jesús igual a Dios, como parte de lo que llamaban la Trinidad. ¿Cómo podía vencer aquellas tontas doctrinas con facilidad? Escucharía el mensaje del predicador para luego discutir con él y ponerlo en su lugar. Esto provocaría un poco de diversión y sería una manera más de impresionar a sus amigos. Como habrás podido suponer, yo era el mendigo ciego que estaba en la calle aquel día, predicando a las personas. Mi trabajo en Maseru solo había dado frutos en algunas ocasiones. Por ejemplo, al fin de mi primer sermón en una parada de ómnibus, un hombre de alta estatura pasó al frente. Nunca lo olvidaré. Su nombre era Michael Colisang. Llevaba un manto colorido alrededor de sus hombros, el atuendo popular de la tribu Basuto. Me habló a través de mi intérprete. Deseo recibir a ese Jesús del que acaba de predicar. ¿Qué mejor respuesta hubiera deseado para un sermón? Deseo recibir a ese Jesús del que acaba de predicar. Pensé que quizás sería de esa manera cada día en Maseru. Lo que no sabía era que solo había sido suerte de principiante, aunque no sea la expresión más adecuada. Después de aquel día prediqué muchos sermones sin ver respuesta alguna. Lo llevé al asiento delantero de mi minibús Volkswagen y con la ayuda del intérprete desde el asiento trasero lo guié a través de la palabra de Dios con respecto a la salvación y oré con él aceptando a Cristo como su Salvador. Desde entonces Michael Colisang ha permanecido a mi lado y hoy es un obispo en Lesoto, pastoreando una próspera congregación.
pero respuestas como estas fueron pocas. Dolphin Mones fue un caso diferente. Tan pronto como terminé mi sermón aquel día, pasó adelante, pero no para aceptar a Cristo, sino para discutir conmigo. Sabía hablar inglés, por lo tanto podía discutir sin necesidad de un intérprete. Mi intérprete se sentía feliz por el descanso. Decía que nunca antes había trabajado tan duro para un predicador, interpretando 4 sermones al día. Hasta me pidió un aumento de salario. Dolphin presentó rápidamente sus argumentos como testigo de Jehová. Yo solo sonreí y escuché, pues sabía que no podía cambiar la manera de pensar del joven, retándolo a una batalla en el campo de la mente. Lo invité a sentarse conmigo en el borde de la calle y así lo hizo. Yo sabía que en lo profundo de su ser, Dolphin se encontraba abrumado por las demandas de sus propios argumentos, pero no sabía si estaba lo suficientemente cansado de ellos como para sentir el deseo de liberarse. Parecía como si le agradara discutir tanto, y así continuó su ataque al cristianismo hasta que todas las personas que se habían reunido aquel día se fueron, incluyendo a sus amigos. Solo quedamos él y yo sentados en el borde de la calle, y uno de los dos era el que hablaba. ¿Puedo decir algo?, pregunté. Él no había terminado la idea y tuve que concluirla antes de que se detuviera por sí mismo. Al final se detuvo. Sí, ¿de qué se trata? Deseo que sepas cuánto te ama Dios. Tú y yo, así como todas las personas en el mundo, nacimos en pecado, condenados a una eternidad en el infierno. Sin embargo, Él nos amó tanto que... El infierno no existe, dijo, interrumpiéndome. El castigo en el infierno no es más que una idea creada por los papas, con el propósito de infundir temor en las personas para poder controlarlas. Yo no voy a caer en un error como ese. Tendrás que contender con la palabra de Dios. Dolphin, pues la Biblia habla claramente del tormento eterno, lo cual no fue creado por los papas. Pero la buena noticia consiste en que Dios amó al mundo que estaba en pecado y dio a su único Hijo como sacrificio por todos nosotros. La salvación constituye un regalo, y el precio ya alguien lo pagó por nosotros. No lo podemos ganar por ser inteligentes o por hacer todo lo correcto. Cuando aceptamos el gran regalo de Dios, Él nos llena de paz y amor y nos promete una vida eterna con Él en el cielo. ¿Has aceptado a Jesucristo como tu Salvador? Dolphin se fue, prometiendo que regresaría para completar la rectificación de mi mala teología. Le dije que podía regresar, pero debo admitir que en mi interior vacilé, pues sabía que podía aprovecharse de la puerta que le había abierto. Y así lo hizo. De hecho, se mantuvo regresando cada día. El receso en la escuela coincidía con el horario en que yo predicaba en la parada de ómnibus, por lo que venía y me escuchaba, y al salir de clases pasaba por el mercado en tiempo para otro de mis sermones. No perdía la oportunidad para nuevas discusiones, continuando día a día con el mismo patrón. A su debido tiempo encontraba la oportunidad para responder a la mayoría de sus argumentos con una base bíblica, pero no era suficiente para que se convirtiera. Se acercaba una y otra vez para discutir, y tal vez por otras razones que no admitía delante de mí, era un hueso duro de roer. Un día, mientras predicaba, sentí una unción y una presencia del Espíritu Santo de manera poderosa. Al terminar mi sermón, ese día, Dolphin pasó al frente. Estoy listo para aceptar a Cristo como mi Salvador, dijo. Mi corazón se llenó de un gran asombro. Casi no lo podía creer, pues era un momento extraordinario. De pronto este joven se quedó sin argumentos para discutir. En aquel momento el Espíritu Santo me susurró al oído lo que debía hacer. Sentí en mi conversación interna con el Señor que Dolphin no debía simplemente decidirse por Cristo, sino que al mismo tiempo debía realizar una clara separación de los testigos de Jehová, porque constituía una fuente de ataduras que continuaría actuando sobre él. Entra en mi auto, le dije. Una vez dentro, le hablé diciendo,
te llevaré a tu casa y quemaremos todos tus libros de los testigos de Jehová. ¿Te sientes preparado para hacerlo? Inmediatamente se desató una lucha en su interior. La mayor parte de su conocimiento provenía de esos libros y siempre había dependido de ellos. Le habían proporcionado orgullo, así como un lugar en el mundo, haciéndolo sentir superior. Pensé que si no lo llevaba a tomar una decisión clara, caería en una etapa de lucha interna mucho tiempo antes de que pudiera quedar finalmente libre. Podían transcurrir años sintiéndose frustrado. Escoge a Cristo o a los testigos de Jehová, le dije. Debes elegir, pues solo hay un camino. Luego de haberlo pensado, asintió. Sí, tienes razón, vamos por los libros. Su actitud fue una señal de que el Espíritu Santo había entrado en su corazón y estaba siendo receptivo a su poder para limpiarle. Junto a esos libros iba a estar quemando el puente que lo unía a su pasado, el cual hubiera sido usado por el diablo para que Dolphin tuviera un tráfico constante entre Jesucristo y los testigos de Jehová durante mucho tiempo. Lo llevé a su casa y al salir trajo consigo muchos libros, los cuales depositó en mi auto. ¿Son todos tus libros? Tengo otro librero lleno en casa de mi abuela. Iremos a buscarlos. Entra, te llevaré. Pero aquellos libros no son míos, son solo prestados. Yo los pagaré, pero hoy los quemaremos todos, prestados o no. Dolphin estuvo de acuerdo. Buscó los demás libros y los puso en el auto. Compré un galón de gasolina y fuimos para la casa de su hermano, donde él sabía que podía encontrar un barril donde quemarlos. Le pedí que pusiera los libros en el interior del barril y derramamos el combustible sobre ellos. Le di el fósforo y al encenderlo, lanzarlo al barril, subió una gran llamarada de fuego. Sentí un gran alivio, pues al quemarse los libros pude ver cómo nacía un nuevo Dolphin Mones. La carga de un pesado yugo religioso había sido cambiada por el yugo fácil y la carga ligera de vida en Jesucristo. En lo adelante, el gozo, la paz, la bondad, la mansedumbre y todo fruto del Espíritu sería derramado sobre él. En los años siguientes, Dolphin creció en su fe. En muchas ocasiones le pedí que me sirviera de intérprete y así aprendió mucho acerca de la predicación y la ministración. Asistió a la escuela bíblica y hoy es pastor de una maravillosa congregación en Lesoto. Su personalidad y su intelecto se encuentran sometidas a la voluntad del Señor y su sonrisa encantadora y su rostro agradable han brindado gozo y consuelo a miles de personas.